Ortiz en el noticiero de Anista Internacional. El día de hoy vamos a hablar sobre los acuerdos que tiene vigentes Colombia. Vamos a empezar con el acuerdo que tenemos con México. Tenemos a nuestro corresponsal directamente desde México. Con ustedes, Daniela Chinchilla. Daniela Chinchilla, ¿puedes continuar? Hola, muy buenas noches para todos. Bueno, para iniciar, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y México fue firmado el 13 de junio de 1994 y entró en vigor en Colombia con la Ley 172 el 20 de diciembre de 1994. Los países asociados son México y Colombia, y aunque originalmente era el TLC G3, que contaba con Venezuela, pero Venezuela se retiró en el 2016. Entonces, actualmente el TLC quiere implementar un programa de liberación, pertenecientes en su gran mayoría al sector agropecuario. Actualmente, el 92% del universo arancelario se encuentra desgravado totalmente, quedando algunas subpartidas por desgravar y otras subpartidas excluidas del programa de liberación, pertenecientes en su gran mayoría al sector agropecuario. Un desacierto alcanzado en Colombia es que tras 27 años de abrir fronteras al comercio, el 80% de la producción nacional que está en las pymes son las que están pasando la cuenta de cobro pues, a la apertura del comercio internacional. Este Tratado de Libre Comercio se suscribió el 13 de junio y se registró en la ALADI como un acuerdo de complementación económica. Ahora pasamos a Chile con Brigitte. Bueno, buenas noches. Gracias, Daniela. Vamos a hablar sobre el acuerdo de Chile. Este acuerdo se firma el 27 de noviembre del 2006. El año de implementación fue el 1993. En la vigencia el 8 de mayo del 2009. Los países miembros pues fue Chile, Colombia. Los principales logros fue el desarrollo de acciones hacia la implementación económica en áreas productivas y de promoción de desarrollo de inversiones conjuntas tanto en Colombia como en Chile. Los países observadores fueron los países de ALADI. Uno de sus principales desaciertos, desacierto como tal en Chile no encontramos, ya que Chile tiene una economía bastante estable, entonces para Colombia es una oportunidad muy grande para sus exportaciones. Vamos con nuestra corresponsal desde Corea del Sur, con Gabriela García. Gabriela, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el Tratado de Libre Comercio de Corea del Sur se firma el 21 de febrero del 2013. Su año de implementación es en el 2016 y entra en vigencia el 15 de julio del 2016, ya que el 12 de septiembre del 2014 el gobierno de Colombia envió al Senado el texto del acuerdo. Los países miembros de este tratado son Colombia y Corea, y los principales logros es que Corea del Sur es el primer acuerdo de libre comercio de Colombia con la región de Asia-Pacífico, que es el mayor dinamismo económico del planeta. El acuerdo de este tratado es que la Cámara de Representantes de Colombia hundió el tercer debate del tratado que se estaba implementando con Corea, ya que había sido objeto de duras críticas por lo que afectaba a varios sectores: el de los electrodomésticos, el de fabricantes de calzado, de plástico, de fabricantes de cuero, etc. Gracias, Gabriela. A continuación vamos a hablar acá en el estudio acerca del acuerdo parcial con Venezuela. Este acuerdo se entró en implementación a partir del 2012. En el proceso de incorporación del acuerdo a la legislación interna colombiana se surgió mediante la aprobación del decreto 1860 del 6 de septiembre del 2012, lo cual permite su aplicación provisional mientras que surge el proceso en la concreción de la aprobación de la ley, conforme lo establece el artículo 224 de la Constitución Nacional. El paso a seguir para la entrada de vigencia del acuerdo, conforme como lo establece el artículo 11
fue remitido por parte de los países de las comunicaciones a la Secretaría General de la ALAIF, notificando el cumplimiento de las disposiciones legales internas para la aplicación del acuerdo. Colombia realizó el envío el 24 de septiembre del 2012 y Venezuela lo realizó el 16 de octubre del 2012. Agotada esta etapa, la Secretaría General de ALAIF realizó un acto oficial de entrega del acuerdo a su respectivo registro el 19 de octubre del 2012. A dicho instrumento jurídico le correspondió el número 28 dentro de la categoría del acuerdo del alcance parcial de carácter comercial. El amparo del artículo 10 del Tratado de Montevideo, que fue en 1980, por lo anterior las partes acordadas aplican la vigencia del acuerdo a partir del 19 de octubre del 2012. Muchas gracias. Bueno, a continuación nos acompaña nuestra compañera Daniela, que es corresponsal en la Mesa de Comunidad Andina. Hola Daniela, te escuchamos. Buenas noches. Bueno, entonces para hablar de el CAN, como sus siglas lo denominan, fue suscrito el 26 de mayo de 1969 y entró en vigencia el 16 de octubre de ese mismo año. Entonces los países asociados son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y solo tiene un país observador, que es España. El principal logro o la creencia que tiene el CAN es forjar una integración integral más equilibrada entre los aspectos sociales, culturales, económicos, ambientales y comerciales de estos países. El único desacierto que tiene es que Colombia presentó una demanda o una queja mejor ante la CAN, en la que manifiesta su descontento con la salvaguardia cambiaria impuesta por el Comité de Comercio Exterior de Ecuador a las importaciones colombianas, que equivalen a un 21%. Y el Comercio Exterior de Ecuador justificó el 24 de diciembre pasado frente a la CAN con una solicitud de emergencia en la que se demuestra la existencia de una alteración de las condiciones de competencia equivalente al 21% para el peso colombiano y al 7% para el sol peruano. Este acuerdo es de complementación económica y es un acuerdo comercial regional. Ahora pasamos con nuestra corresponsal, que nos habla del acuerdo Colombia-Cuba desde La Habana. Gracias, Dani. Entonces, el acuerdo de Colombia-Cuba se firma el 15 de septiembre del 2000. La implementación es en el mismo año 2000. Vigencia del acuerdo entró en vigencia el 10 de julio del 2001. Los países asociados Cuba-Colombia, en países observadores, es una negociación de 3 rondas donde los acompaña el Ministerio de Agricultura y la DIAN. Uno de los principales logros son los dos países tienen una preferencia arancelaria del 100%. El acuerdo abarca unos 1.000 productos con preferencia a favor de Colombia y unos 600 a favor de Cuba. Uno de los desaciertos que tiene Colombia puede ser el crecimiento económico de Cuba. Está estimado para el 2015 del 4% y se espera que suba hasta el 6% en el 2020, en la medida que avancen las reformas y la economía se beneficie de un mejor acceso a la financiación y comercio internacional. Este tratado es de libre comercio, de complementación económica. Ahora seguimos con nuestra corresponsal Gabriela desde la Mesa de la Unión Europea. Hola, Gabriela. Hola, Brigitte. Bueno, este tratado se denomina de libre comercio y de alcance regional entre Colombia y la Unión Europea. Este tratado se firmó el 26 de junio del 2012, se implementó en el 2013 y entró en vigencia en el 1 de agosto del 2013, donde la Unión Europea el Parlamento Europeo aprobó el 11 de diciembre del 2012. Sus países miembros son Francia, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, Italia, Portugal, España y Grecia. Sus países asociados son Turquía, Noruega, Islandia, Polonia, República Checa y Hungría. Desaciertos de este tratado se reportados en el caso de las ventas externas de Colombia. Sus logros son muy limitados, ya que cuentan con una fuerte evaluación del costo de las políticas gubernamentales del apoyo de las exportaciones. Seguimos con Jackson en estudio.
Gracias, Gabriela. Bueno, acá en estudio vamos a hablar directamente del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Costa Rica. Colombia y Costa Rica iniciaron negociaciones para suscribir un tratado de libre comercio. Pues fue un proceso bastante largo, la cual duró 4 rondas y finalizó en marzo del 2013. La firma del acuerdo se llevó a cabo el 22 de mayo del 2013. Costa Rica, pues como ya lo sabemos, que es una economía bastante dinámica y estable de Latinoamérica, con la que Colombia pues ha sostenido por bastantes años fuertes vínculos culturales, comerciales, diplomáticos. En cuanto al Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, es un paso fundamental y natural en la consolidación de las relaciones comerciales con Centroamérica. Pues complementará lo dispuesto en el acuerdo suscrito por los países del Triángulo del Norte, lo cual es El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. Este acuerdo da acceso preferencial en especial a las manufacturas colombianas que hoy compiten en desventaja frente a terceros países. A continuación continuamos con Daniela, que nos acompaña desde Estados Unidos, Washington DC. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos recibe aquí el clima en Washington con una temperatura de 9 grados, pero eso no es impedimento. Vamos a hablar del TLC entre Colombia y Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos se firmó el 22 de noviembre del 2006 y se implementó el 19 de noviembre del 2012. Los países asociados son Colombia y Estados Unidos. El principal logro es que se demostró un crecimiento económico y un aumento en las exportaciones y la generación de empleo calificado y no calificado. Más de 4 años después, Colombia es un país más competitivo, sustancialmente más abierto al mundo, con un sector productivo que ha madurado y que hoy tiene mejores condiciones para atraer inversión productiva y conquistar mercados extranjeros. Pero por el lado o por las malas noticias, el desacierto generado es que se generó un desequilibrio de la economía interna y una desprotección de sectores productivos poco beneficiados con la negociación del tratado. También hubo un desajuste en materia de ingresos tributarios, ya que al eliminar los aranceles de entrada de productos extranjeros, se estaría dejando de recibir impuestos por este concepto, lo que podría ahondar el déficit fiscal nacional. También se genera una poca capacidad de adaptación de las empresas nacionales frente a los estándares internacionales de producción, generando monopolios y captación del mercado por parte de la oferta norteamericana que entra al país. Este tratado de libre comercio es de alcance parcial. Ahora seguimos con nuestra corresponsal Brigitte, que nos habla desde Canadá. Gracias, Dani. Aquí desde Canadá te puedo comentar que el Tratado de Libre Comercio se firma el 21 de noviembre del 2008. Su año de implementación fue en el 2010. Entra en vigor el 15 de agosto del 2011. La referenciación, el Tratado de Libre Comercio de Canadá y Colombia, cual se consolidó una iniciativa de mayor integración comercial alcanzada tras 5 rondas de negociación que se llevaron a cabo desde julio del 2007. Sus países asociados, Colombia, Canadá. Uno de los países observadores fue Perú. Podemos hablar que los principales logros del acuerdo es la cooperación y fortalecimiento de capacidades comerciales para los beneficios del mismo, especialmente para las pymes. Generar un mejor clima en mayores niveles de inversión entre los dos países. Puedo comentar que uno de los desaciertos alcanzados es al ser el cuarto país exportador de petróleo a nivel mundial, Canadá es muy vulnerable a la caída de los precios internacionales del crudo. La inflación se desaceleró rápidamente en 2015 debido a los bajos precios en los productos básicos. Se pronostica que la inflación alcance un promedio de 1.1% en 2015. Los altos costos de los combustibles y el menor desempleo, presionarán los precios de alza en los años siguientes, por lo que se pronostica que la inflación registra un promedio mayor igual al 2% en el periodo 2016-2019. Este tratado de libre comercio es de integración económica en bienes y servicios. Continuamos con Gabriela desde Cali, Colombia, con la Alianza del Pacífico. Hola, Gabriela. Gracias, Brigitte.
Bueno, este es un acuerdo de alcance regional, se denomina Alianza del Pacífico, la cual se firmó el 10 de febrero del 2014. El año de implementación fue en 2015 y entró en vigencia el 20 de julio del 2015. Sus países miembros son Colombia, México, Perú y Chile. Sus países asociados son Costa Rica, Guatemala y Panamá. Existen 42 países observadores, entre ellos están Alemania, Dinamarca, Israel, Canadá, China, Corea del Sur, Países Bajos, Panamá, Polonia, Paraguay, Japón, India, etc. Los principales logros de este acuerdo fue la facilitación del libre flujo de personas a través de la eliminación de visas. Otro beneficio alcanzado fue la creación de la plataforma de integración bursátil, que es el mercado integrado latinoamericano denominado MILA, entre los 4 países de la alianza, cuya capitalización superó los 950.000 millones de dólares. También gracias a este convenio, la Alianza del Pacífico, los ciudadanos de Perú, México, Colombia y Chile pueden recibir asistencia consular en países donde sus estados no tienen representación diplomática o consular. Uno de los desaciertos es que la Corte Constitucional declaró inexequible la ley por medio de la cual se aprobó la adhesión de Colombia al fondo, debido a los legisladores que transmitieron esta aprobación y no respetaron algunas disposiciones relativas a la votación de los tratados internacionales. Seguimos en estudio con Jackson. Gracias, Gabriela. A continuación hablaremos sobre el Mercosur. El Mercado Común del Sur fue creado el 26 de marzo de 1991 con la suscripción del Tratado de Asunción por parte de la República de Argentina, la República Federativa de Brasil y la República de Paraguay y la República Oriental de Uruguay. Sus países asociados es Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Actualmente el propósito del Mercosur es promover el libre intercambio y movimiento de bienes, personas y capital entre los países del bloque y avanzar a una mayor integración política y cultural entre países miembros y asociados. Hola, Daniela. Soy Jackson. En este momento me encuentro en Honduras y voy a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio entre Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, o también denominado el Triángulo Norte. Entonces, este acuerdo entró en vigencia el 1 de febrero del 2010 y fue firmado el 9 de agosto del 2007 en Medellín, Colombia. Los principales logros es que el acuerdo con el TNC refleja las características de las estructuras productivas de los países firmantes. Así es que Colombia, por su mayor grado de desarrollo económico y aplicación al principio de trato especial y diferenciado, aceptó mayores plazos de desgravación a las economías centroamericanas. El TNC brinda oportunidades comerciales y de inversión que hay que aprovechar teniendo presente su cercanía y facilidad por los idiomas. El desacierto encontrado en este acuerdo es que las empresas que no tienen un potencial y no tienen un producto diferenciado no van a poder competir porque ingresan a un mercado que sabe apreciar y pagar la diferenciación. Este es un tratado de libre comercio de alcance parcial. Ahora seguimos con nuestra compañera Brigitte, que nos habla del EFTA. Buenas noches, Brigitte. Buenas noches, Dani, gracias. EFTA es un acuerdo de libre comercio. Se firma el 25 de noviembre del 2008. Su implementación fue el 7 de enero del 2010. La vigencia del acuerdo es el 1 de julio del 2011. Entró en vigor el acuerdo de libre comercio entre Colombia y 2 de los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio. Suiza ratificó el tratado el 29 de octubre y Liechtenstein el 26 de noviembre de 2009. En el caso de Noruega e Islandia, el acuerdo entró en vigor el 1 de septiembre de 2014 y el 1 de octubre del 2014 respectivamente. Los países asociados, Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia.
podemos decir que los principales logros del acuerdo, se espera con ello que Colombia logre un acceso preferencial para más del 80% de sus exportaciones en un mercado ampliado conformado por 45 países y estimado en 1.000 millones de consumidores. Para el gobierno colombiano es prioritario fortalecer el acceso de nuestras exportaciones con mayor valor agregado a mercados como el de los países de la EFTA, que se caracterizan por su alto poder adquisitivo. Los desaciertos que podemos encontrar en el acuerdo es la negociación exigió el diseño de una arquitectura de gran complejidad legal que comprende 3 acuerdos bilaterales separados que desgravan el grueso de los productos agrícolas básicos con cada uno de los países miembros de EFTA, y un acuerdo general que gobierna transversalmente la zona de libre comercio negociada en Colombia, que incluye los productos agrícolas procesados que se desgravan parcialmente, además de pesca que lo hace totalmente. Seguimos en estudio con Jackson. Adelante, Jackson. Gracias, Vicky. Gracias, Daniela. Gracias, Gabriela. Con esto concluimos y nos podemos dar cuenta pues, el crecimiento que tiene Colombia con todos estos acuerdos. Les agradecemos a todos ustedes por la atención prestada el día de hoy. Espero que hayan aprendido bastante sobre Colombia y sus acuerdos. Nos vemos en una próxima emisión con EAN Internacional Noticia. Muchas gracias. Bueno, para concluir la lectura, debemos dar pues, la importancia que tienen los tratados, teniendo en cuenta que esto ayuda a ampliar las relaciones entre países que de pronto en algún momento tuvieron algún tipo de diferencias. Pues ya cuando hay un tratado es porque ya hay un diálogo y los dos países están trabajando conjuntamente pues, con el fin de lograr un objetivo que es el crecimiento económico. Y pues esto demuestra que los tratados pueden ser importantes y no se les debe dar de pronto como la espalda o se les debe rechazar porque pues esto ayuda mucho como al impulso económico mundial. Gracias. En conclusión, podemos darnos cuenta que los acuerdos y tratados son muy importantes para el país para mejorar nuestra economía y nuestro comercio. También es muy importante la alianza que se hace a nivel regional para tener mejores convenios y buscar una economía estable. Uno de los principales temas que se maneja en el artículo es que los países latinoamericanos y del Caribe dependían de las economías desarrolladas para poder tener una oportunidad de negocio, y para eso tenían que buscar economías emergentes, las cuales les ayudaban en la crisis que había en ese año. Según el artículo de Moreno y Pulido, puedo concluir diciendo que los acuerdos son importantes debido a que estos abren el comercio y también fortalecen las relaciones entre gobiernos. Por otra parte, la globalización también juega un papel importante debido a que éstas incrementan las importaciones y la firma de los acuerdos potenciales. Según el artículo de Moreno y Pulido, puedo concluir diciendo que los acuerdos son importantes debido a que estos abren el comercio y también fortalecen las relaciones entre gobiernos. Por otra parte, la globalización también juega un papel importante debido a que éstas incrementan las importaciones y la firma de los acuerdos potenciales. Buenas noches. En conclusión, la integración en Latinoamérica y el Caribe ha tenido una evolución tras la globalización, aunque la región, hablando políticamente, no ha podido desarrollar bien su economía, porque el Estado ha sido encargado de los proyectos y firmas, pero no son los encargados directamente de ejecutar los proyectos y de ejecutar los programas. Esto conlleva una desigualdad. En los 80 hubo una crisis económica en Latinoamérica, pero la deuda externa que tenían los países de la región. Además, las grandes economías de la región también han ido en descenso y han tenido que requerir de las economías emergentes, como las de Asia. Fueron tenidas en cuenta para la integración latinoamericana. En Latinoamérica y el Caribe siguen estando a la dependencia de las grandes economías desarrolladas y últimamente de nuevas economías como la de China, dejando de algunos países en la región en donde al trabajar conjuntamente se puede llegar a un crecimiento colectivo. Con eso se puede llegar a un buen posicionamiento de los bloques regionales. En conclusión, en Latinoamérica se debe impulsar nuevas estrategias donde el foco sea lo político, lo económico y social, al donde se pueda tener mayores beneficios de sus ventajas y desventajas y posicionarse mejor a nivel internacional. Gracias.